Imagínate estar frente a un maestro cuya sabiduría trasciende los siglos, cuyas palabras no solo resuenan en los corazones, sino que transforman vidas por completo. Este es Jesús, quien, con una enseñanza simple pero profunda, nos invita a descubrir el verdadero significado de nacer de nuevo. No se trata de un cambio superficial, sino de una renovación total del espíritu, una metamorfosis que nos lleva a una vida llena de propósito, paz y amor incondicional. ¿Estás listo para explorar esta poderosa verdad y permitir que transforme tu vida desde lo más profundo? Antes de comenzar, te invito a suscribirte y darle like al video. Comencemos. Número 1. Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras de Jesús a Nicodemo nos confrontan con una verdad profunda y desafiante. El nacimiento espiritual es esencial para entrar en el reino de Dios. Jesús nos habla de una transformación interior, un cambio radical que va más allá de cualquier esfuerzo humano o conocimiento terrenal. Esta renovación espiritual es un acto de Dios, una intervención divina que transforma el corazón y la mente, permitiéndonos vivir una vida nueva en Cristo. Nicodemo, un maestro de la ley y miembro del Sanedrín, se acerca a Jesús con preguntas sinceras, buscando entender las enseñanzas del Maestro. Sin embargo, Jesús responde de una manera que desafía sus expectativas y su comprensión. Nicodemo pensaba en términos físicos y humanos, pero Jesús lo lleva a considerar lo espiritual y lo divino. La necesidad de nacer de nuevo no se refiere a un regreso al vientre materno, sino a una renovación espiritual que solo Dios puede realizar. Este nuevo nacimiento es el comienzo de una relación viva y dinámica con Dios. Es una obra del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, nos guía hacia la verdad y nos da una nueva identidad en Cristo. Al nacer de nuevo, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Este proceso de transformación es continuo y nos llama a vivir una vida de santidad, amor y obediencia a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para superar nuestras debilidades y nos da la fortaleza para vivir según los principios del reino de Dios. La regeneración espiritual no es una mera mejora moral o un esfuerzo por ser mejor persona. Es una muerte al yo antiguo y una resurrección a una vida nueva en Cristo. Es reconocer nuestra incapacidad para alcanzar la justicia por nosotros mismos y depender completamente de la gracia de Dios. En este nuevo nacimiento recibimos una nueva naturaleza, una que busca agradar a Dios y vivir según su voluntad. El nuevo nacimiento también nos da acceso a las promesas de Dios, nos hace hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo y partícipes de la naturaleza divina, nos da una esperanza viva y una herencia incorruptible en el cielo. Este nacimiento espiritual nos capacita para ver y entrar en el reino de Dios, experimentar su paz, su gozo y su amor de una manera que trasciende cualquier circunstancia terrenal. Además, el nuevo nacimiento nos llama a una vida de propósito y misión. Como nuevas criaturas en Cristo, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser embajadores de la reconciliación y a compartir el mensaje de salvación con otros. Nuestra vida transformada se convierte en un testimonio del poder de Dios para cambiar vidas y nos impulsa a vivir de una manera que refleje su amor y su gracia. Este proceso de nacer de nuevo no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Es una obra de Dios que requiere nuestra rendición y nuestra fe en Jesucristo. Es aceptar que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Es reconocer nuestra necesidad de un Salvador y entregar nuestras vidas completamente a Él. Cuando hacemos esto, experimentamos la verdadera libertad, el verdadero gozo y la verdadera paz que solo Dios puede dar. Número 2. Juan capítulo 3, versículo 5.
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar profundamente sobre la esencia del nuevo nacimiento. Nos desafían a comprender que la entrada al reino de Dios no es posible sin una transformación integral que incluye tanto el bautismo como la obra del Espíritu Santo. Aquí, el agua simboliza el bautismo, un acto de obediencia y un signo externo de una realidad interna. Al sumergirnos en las aguas del bautismo, declaramos públicamente nuestra fe en Jesús, nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida en Él. Este acto es una poderosa representación de nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Sin embargo, el bautismo por sí solo no es suficiente. Jesús también habla de nacer del Espíritu, subrayando la necesidad de una regeneración y renovación del corazón que solo el Espíritu Santo puede realizar. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos guía hacia la verdad y nos transforma desde adentro. Él nos da una nueva naturaleza, una que anhela vivir en santidad y agradar a Dios. Esta transformación espiritual es esencial para entrar en el reino de Dios, porque sin ella nuestros esfuerzos humanos son insuficientes. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es continua y dinámica. Nos santifica día a día, moldeándonos a la imagen de Cristo y dándonos el poder para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos capacita para amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este proceso de santificación nos permite experimentar la plenitud de vida que Jesús prometió y nos prepara para la eternidad con Dios. El nuevo nacimiento también nos otorga una nueva identidad. Ya no somos definidos por nuestro pasado, nuestros fracasos o nuestras debilidades. En Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Esta nueva identidad nos da la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios, amados y aceptados por Él. Nos libera de la condenación y nos da acceso a las riquezas espirituales en Cristo. Vivir como nacidos de nuevo implica una vida de obediencia y fidelidad a Dios. Nos llama a vivir en la luz, rechazando las obras de las tinieblas y abrazando la verdad de Dios. Nos impulsa a buscar la justicia, la misericordia y la humildad, y a ser agentes de cambio en un mundo necesitado de esperanza y redención. Nuestra vida transformada se convierte en un testimonio del poder de Dios para cambiar corazones y vidas, y nos invita a ser luz y sal en medio de la oscuridad. El bautismo y el nuevo nacimiento por el Espíritu también nos unen a la familia de Dios. Nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, una comunidad de creyentes llamados a apoyarse mutuamente, a edificarse en la fe y a cumplir con la gran comisión. Esta comunidad nos proporciona el apoyo, el ánimo y la rendición de cuentas necesarios para crecer en nuestra fe y vivir de acuerdo con el llamado de Dios. Número 3. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con estas palabras, Jesús nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza del nuevo nacimiento. Él distingue claramente entre el nacimiento físico y el espiritual, destacando que solo el nacimiento espiritual tiene el poder de transformar verdaderamente a una persona. El nacimiento físico, aunque es una maravilla de la creación de Dios, no tiene la capacidad de cambiar nuestra naturaleza interior. Nacemos con una inclinación al pecado, una propensión a seguir nuestros deseos carnales y a vivir separados de Dios. En contraste, el nacimiento espiritual, obrado por el Espíritu Santo, es un milagro de transformación interna. Este nacimiento nos da una nueva naturaleza, una que busca la santidad y desea vivir en comunión con Dios. Mientras que el nacimiento físico nos da vida en este mundo, el nacimiento espiritual nos da vida eterna y nos capacita para vivir en el reino de Dios. Esta transformación no es superficial,
Es profunda y abarca todas las áreas de nuestra vida. Nos cambia de adentro hacia afuera, afectando nuestras actitudes, pensamientos, deseos y acciones. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Él nos convence de pecado, nos guía hacia la verdad y nos da el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Sin el Espíritu, estamos limitados por nuestra naturaleza carnal y nuestros propios esfuerzos son insuficientes. Pero con el Espíritu somos capacitados para superar nuestras debilidades y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esta obra del Espíritu no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, una gracia que debemos recibir con fe y gratitud. El nuevo nacimiento nos introduce a una vida de propósito y significado. Nos llama a vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Esto significa que nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras acciones deben estar guiadas por el Espíritu Santo. Es una vida de rendición y dependencia de Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todas las cosas son posibles. Este nuevo nacimiento nos da acceso a las promesas de Dios, nos asegura una herencia en el cielo y nos permite experimentar la paz y el gozo que solo Él puede dar. Vivir según el Espíritu también implica una transformación continua. No es un evento único, sino un proceso diario de ser conformados a la imagen de Cristo. Es un caminar constante en la fe, permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee y nos guíe. En este proceso, somos llamados a dejar atrás las obras de la carne, que incluyen el pecado y la desobediencia, y a abrazar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos son evidencia de una vida transformada y son una señal de que estamos caminando en el Espíritu. El nuevo nacimiento también nos introduce a una comunidad de fe. Nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, una familia espiritual que nos apoya y nos anima en nuestro caminar con Dios. Esta comunidad nos ayuda a crecer en nuestra fe, nos ofrece rendición de cuentas y nos proporciona oportunidades para servir y amar a los demás. Juntos, como cuerpo de creyentes, somos llamados a ser luz en el mundo, a compartir el mensaje de salvación y a vivir de una manera que refleje el amor de Cristo. Número 4. Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas palabras de Jesús subrayan la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. No es una opción, no es algo que podamos tomar a la ligera. Es un imperativo para aquellos que desean entrar en el reino de Dios. Jesús nos insta a comprender que nuestra transformación espiritual es esencial, una condición sin la cual no podemos experimentar la plenitud de vida que Dios tiene preparada para nosotros. El nuevo nacimiento es un acto de gracia divina que transforma nuestro ser de adentro hacia afuera. No se trata simplemente de mejorar nuestra conducta o de intentar ser mejores personas por nuestras propias fuerzas. Es una renovación profunda que solo Dios puede realizar en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, dándonos una nueva naturaleza y capacitándonos para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Este proceso nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a una relación íntima y personal con nuestro Creador. Jesús nos dice que no debemos maravillarnos de esta necesidad. Él entiende que este concepto puede ser difícil de comprender, especialmente desde una perspectiva humana limitada. Sin embargo, nos invita a confiar en la sabiduría divina y a aceptar esta verdad con fe. La necesidad de nacer de nuevo es una parte fundamental del plan de salvación de Dios. Es el medio por el cual somos reconciliados con Él y recibimos la vida eterna. Esta transformación espiritual nos permite ver y entrar en el reino de Dios, un reino que no es de este mundo, pero que tiene un impacto profundo en cómo vivimos aquí y ahora.
El nuevo nacimiento también nos llama a una vida de obediencia y compromiso con Dios. No es suficiente simplemente reconocer nuestra necesidad de ser transformados. Debemos rendirnos completamente a Dios y permitir que Él obre en nuestras vidas. Esto implica un cambio radical en nuestra forma de pensar, de actuar y de relacionarnos con los demás. Es una vida de santidad y dedicación a Dios, donde buscamos su voluntad por encima de la nuestra y confiamos en su guía en cada paso del camino. La insistencia de Jesús en la necesidad del nuevo nacimiento también nos muestra su amor y preocupación por nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la vida eterna. Su llamada al nuevo nacimiento es una invitación a experimentar la verdadera libertad y el verdadero gozo que solo se encuentran en una relación con Dios. Es una llamada a dejar atrás las cargas del pecado y a abrazar la vida abundante que Jesús ofrece. Vivir como nacidos de nuevo es un testimonio poderoso del poder transformador de Dios. Nuestra vida cambia de manera tan radical que otros pueden ver la diferencia y ser atraídos hacia Cristo. Nuestra transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en aquellos que nos rodean. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar el amor de Dios en nuestras palabras y acciones, y a compartir el mensaje de salvación con el mundo. Número 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este poderoso versículo nos revela una verdad fundamental sobre la vida transformada, que resulta del nuevo nacimiento en Cristo. Ser nacido de Dios implica una transformación tan profunda que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. La simiente de Dios, su propia naturaleza, permanece en nosotros y nos capacita para vivir una vida de santidad y obediencia. Cuando nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza que anhela agradar a Dios. Esta nueva naturaleza, implantada por el Espíritu Santo, nos da el poder para rechazar el pecado y vivir en rectitud. No se trata de una perfección sin fallos, sino de una vida donde el pecado no es la práctica habitual ni el patrón dominante. La simiente de Dios en nosotros nos guía y nos fortalece para vivir de acuerdo con su voluntad, superando las tentaciones y los desafíos del pecado. Este versículo nos llama a una vida de compromiso y dedicación a Dios. Nos invita a depender continuamente del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir en santidad. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, experimentamos una renovación de nuestra mente y corazón. Él nos guía hacia la verdad, nos convence de pecado y nos da la fortaleza para resistir las tentaciones. Es a través de esta relación íntima y continua con Dios que podemos vivir una vida que honra y glorifica su nombre. La transformación que acompaña al nuevo nacimiento no es algo superficial. Es una obra profunda que afecta todas las áreas de nuestra vida. Nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestras relaciones son transformadas a medida que permitimos que la simiente de Dios crezca en nosotros. Esta transformación nos hace más semejantes a Cristo, reflejando su amor, su gracia y su santidad en todo lo que hacemos. Es un proceso continuo de ser moldeados a la imagen de Jesús, dejando atrás las obras de la carne y abrazando los frutos del Espíritu. La vida transformada de alguien que es nacido de Dios también sirve como un testimonio poderoso del poder de Dios para cambiar vidas. Cuando otros ven la diferencia en nuestra manera de vivir, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos las dificultades, son atraídos hacia Cristo. Nuestra vida se convierte en una luz que brilla en la oscuridad, mostrando el camino hacia la salvación y la libertad en Jesús. Este testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también tiene el potencial de impactar y transformar las vidas de aquellos que nos rodean. Es importante recordar que esta transformación
no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Es una obra de gracia, un regalo de Dios que recibimos por fe. Nuestra responsabilidad es rendirnos a Dios, permitir que su Espíritu obre en nosotros y vivir en obediencia a su palabra. A medida que hacemos esto, experimentamos la plenitud de vida que Dios nos ofrece y vivimos de una manera que refleja su amor y su poder. La promesa de que no practicamos el pecado porque la simiente de Dios permanece en nosotros es una fuente de esperanza y ánimo. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. Dios está con nosotros, su Espíritu nos fortalece y su gracia nos sostiene. Podemos vivir en victoria sobre el pecado, porque somos nacidos de Dios y su simiente permanece en nosotros. Número 6. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas palabras de Jesús nos revelan un misterio profundo y hermoso sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque no podamos ver al Espíritu con nuestros ojos físicos, podemos ver claramente sus efectos en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. El viento es invisible, pero su presencia es inconfundible. Sentimos su fuerza, escuchamos su sonido y vemos su impacto en el mundo que nos rodea. De la misma manera, el Espíritu Santo obra de formas invisibles pero poderosas, transformando vidas de maneras que son evidentes para todos los que observan. La comparación con el viento nos enseña que el Espíritu Santo es libre y soberano. Él obra según su voluntad y no está limitado por nuestras expectativas o comprensión. A menudo, el Espíritu nos sorprende, guiándonos por caminos que no habíamos imaginado y actuando en nuestras vidas de maneras inesperadas. Su obra es misteriosa y a veces incomprensible, pero siempre buena y perfecta. Al igual que el viento, el Espíritu Santo puede mover montañas, cambiar corazones y renovar nuestras mentes, llevándonos más cerca de Dios y alineándonos con su propósito para nuestras vidas. El nacimiento del Espíritu no es algo que podamos controlar o manipular. Es un don de Dios, un acto de gracia divina. Cuando nacemos del Espíritu, experimentamos una transformación radical que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Esta nueva vida en el Espíritu se manifiesta en una profunda paz, un gozo indescriptible y una fuerza sobrenatural para enfrentar los desafíos de la vida. Aunque el proceso de transformación puede ser invisible a nuestros ojos, los frutos del Espíritu en nuestras vidas son innegables. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio son evidencias visibles de la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo también nos guía y nos dirige, a veces de maneras sutiles y otras veces con una claridad asombrosa. Como el viento que sopla donde quiere, el Espíritu nos lleva a lugares y situaciones que quizás no habríamos elegido por nosotros mismos, pero que son esenciales para nuestro crecimiento y nuestra misión. Nos enseña a confiar en Dios, a depender de su guía y a seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Esta dependencia del Espíritu nos permite vivir una vida llena de propósito y significado, sabiendo que estamos en las manos de un Dios amoroso y sabio. Además, el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos del amor y el poder de Dios en el mundo. Nos da el valor para compartir nuestra fe, la sabiduría para hablar la verdad y la compasión para ministrar a los necesitados. Así como el viento puede traer frescura y renovación, el Espíritu nos renueva y nos da la capacidad de llevar esperanza y vida a aquellos que nos rodean. Nuestra vida transformada por el Espíritu se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios, atrayendo a otros hacia la luz de Cristo. Vivir en el Espíritu es una aventura continua de fe y confianza en Dios. Nos llama a soltar nuestras propias agendas y a permitir que el Espíritu nos guíe en cada paso del camino.
Es un caminar en obediencia, escuchando su voz y siguiendo su dirección, sabiendo que aunque no siempre podemos ver el camino claramente, podemos confiar en que Dios nos está llevando hacia su propósito perfecto. La libertad del Espíritu nos libera de las cargas del pasado y nos capacita para vivir plenamente en el presente, con la esperanza y la expectativa del futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Número 7, Juan capítulo versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo nos revela una verdad maravillosa y profunda. El nuevo nacimiento es un acto divino, no humano. No es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza o esfuerzo. Es un regalo de Dios, una obra de su gracia en nuestras vidas. Aquellos que creen en Jesús y lo reciben como su Señor y Salvador son transformados y adoptados en la familia de Dios. Se convierten en hijos e hijas del Rey de Reyes, con todos los privilegios y bendiciones que esto conlleva. La fe en Jesús es el puente que nos lleva a esta nueva identidad. Cuando creemos en su nombre, cuando ponemos nuestra confianza en su obra redentora en la cruz, somos hechos hijos de Dios. Este acto de creer no es meramente un asentimiento intelectual, sino una entrega total de nuestra vida a Él. Es un reconocimiento de nuestra necesidad de un Salvador y una decisión de seguirlo con todo nuestro corazón. En ese momento de fe, Dios nos da el derecho y el poder de ser sus hijos. Este nuevo nacimiento no se basa en nuestra herencia física ni en nuestros esfuerzos humanos. No es el resultado de la voluntad de carne ni de la voluntad de un hombre. Es una obra sobrenatural de Dios. Somos engendrados de Dios, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esta nueva identidad como hijos de Dios trasciende cualquier otra identidad terrenal. Somos ciudadanos del cielo, herederos de las promesas de Dios y partícipes de su naturaleza divina. Ser hechos hijos de Dios significa que tenemos una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. No somos meramente súbditos de un rey distante, sino hijos amados de un Padre cercano. Podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él nos ama y nos escucha. Esta relación con Dios nos da seguridad, propósito y esperanza. Sabemos que somos amados incondicionalmente y que nada nos puede separar de su amor. Esta seguridad nos permite vivir con valentía y gozo, enfrentando los desafíos de la vida con la certeza de que nuestro Padre está con nosotros y para nosotros. Además, ser hijos de Dios nos llama a vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad. Nos invita a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos. Somos llamados a vivir en santidad, amor y verdad, demostrando con nuestras vidas la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Esta vida de obediencia no es un peso, sino una respuesta de gratitud al amor de Dios. Nos deleitamos en hacer su voluntad y en vivir de una manera que le honre. La adopción en la familia de Dios también nos une a una comunidad de fe. Somos parte del cuerpo de Cristo, una familia espiritual donde encontramos apoyo, ánimo y rendición de cuentas. Esta comunidad nos ayuda a crecer en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Juntos, como hijos de Dios, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a compartir el Evangelio y a mostrar el amor de Dios al mundo. Número 8. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En estas palabras del apóstol Pablo encontramos una verdad transformadora que cambia radicalmente nuestra perspectiva de la vida. Estar en Cristo significa experimentar un nuevo nacimiento, una renovación completa de nuestro ser. Este versículo nos recuerda que en Cristo tenemos una nueva identidad, una vida nueva que deja atrás el pasado pecaminoso y nos permite caminar en la novedad de vida que Él ofrece.
Ser una nueva criatura en Cristo significa que nuestras viejas maneras de vivir, nuestras luchas con el pecado y nuestras debilidades ya no definen quiénes somos. El poder del pecado ha sido quebrantado y hemos sido liberados para vivir en la libertad y la victoria que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Esta transformación no es superficial. Es una obra profunda del Espíritu Santo que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Nuestras prioridades, deseos y acciones cambian a medida que permitimos que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. El pasado, con sus errores, fracasos y pecados, ha quedado atrás. En Cristo somos perdonados y limpiados. No importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado, la gracia de Dios es suficiente para cubrirlo todo. Esta verdad nos da esperanza y nos libera de la culpa y la condenación. No estamos definidos por nuestros errores, sino por la obra redentora de Cristo. Este nuevo comienzo nos da la oportunidad de vivir de una manera que glorifique a Dios y refleje su amor y gracia. Vivir como una nueva criatura en Cristo implica adoptar una nueva perspectiva. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestra vida tiene un propósito nuevo y divino. Somos embajadores de Cristo, llamados a compartir el mensaje de reconciliación y a vivir como ejemplos vivos de su amor y transformación. Cada día es una oportunidad para crecer en nuestra fe, para depender más de Dios y para permitir que su Espíritu nos guíe y moldee. Esta nueva vida en Cristo también nos llama a una comunidad de fe. No estamos solos en este caminar. Somos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Juntos, como creyentes, nos apoyamos mutuamente, oramos unos por otros y nos animamos a seguir adelante en nuestra fe. La comunión con otros creyentes es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. En esta comunidad encontramos el aliento y la rendición de cuentas necesarias para vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. La transformación que experimentamos en Cristo es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando otros ven el cambio en nuestra vida, se dan cuenta del poder de Dios para transformar corazones y vidas. Nuestra historia de redención se convierte en una herramienta para compartir el Evangelio y atraer a otros a Cristo. Vivimos como luz en medio de la oscuridad, mostrando con nuestras vidas que el cambio verdadero y duradero es posible en Cristo. En cada aspecto de nuestra vida, esta nueva identidad en Cristo debe reflejarse, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra forma de enfrentar los desafíos. La presencia de Cristo en nosotros debe ser evidente. La vida nueva que tenemos en Cristo no es una mera mejora de la antigua, es una transformación completa y radical. Es una vida de fe, esperanza y amor, fundamentada en la obra redentora de Jesús y capacitada por el Espíritu Santo. Número 9. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda una verdad fundamental y transformadora. Nuestra salvación es un acto de pura gracia y misericordia de Dios. No es algo que podamos ganar o merecer por nuestras obras de justicia. Es un regalo inmerecido, otorgado por el amor y la compasión de Dios hacia nosotros. La salvación que Dios ofrece es un milagro que comienza con su misericordia. En nuestra condición de pecado, separados de Dios y sin esperanza, Él nos alcanzó con su amor redentor. Esta misericordia se manifestó plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, abriendo el camino para nuestra reconciliación con el Padre. Esta obra de redención es el fundamento de nuestra fe y la base de nuestra salvación. El lavamiento de la regeneración es una poderosa imagen de la purificación que ocurre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es una limpieza total y completa de nuestro pecado, una renovación de nuestro ser entero.
No es simplemente una mejora de lo que éramos antes, sino una transformación radical. La regeneración nos convierte en nuevas criaturas, libres del poder del pecado y capacitados para vivir una vida santa. Este proceso no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. La renovación en el Espíritu Santo es continua y dinámica. Cada día el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta renovación nos da una nueva perspectiva, una mente renovada que busca lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Nos permite vivir en la plenitud de la vida que Dios nos ha prometido, disfrutando de su paz, su gozo y su presencia en nuestras vidas diarias. Este versículo también nos libera de la carga de tratar de ganar nuestra salvación a través de nuestras propias obras. Nos recuerda que nuestras mejores obras, aunque importantes y valiosas, no son la base de nuestra relación con Dios. Es su gracia, su misericordia y su amor los que nos salvan y nos sostienen. Esta verdad nos da una profunda paz y seguridad. Sabemos que nuestra salvación no depende de nuestra perfección, sino de la perfecta obra de Cristo y la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Vivir en la realidad de esta gracia transformadora nos llama a responder con gratitud y obediencia. No trabajamos para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido salvados. Nuestras buenas obras son una respuesta de amor a la misericordia que hemos recibido, una expresión de nuestra nueva identidad en Cristo. Somos llamados a vivir vidas que reflejen la gracia y la misericordia de Dios, mostrando a otros el mismo amor y compasión que hemos recibido. En cada momento de nuestra vida, la obra del Espíritu Santo nos recuerda la profundidad del amor de Dios. Nos renueva, nos purifica y nos capacita para vivir en la verdad de nuestra salvación. Este proceso de transformación es un testimonio poderoso del poder de Dios para cambiar vidas, un testimonio que atrae a otros a la esperanza y la vida en Cristo. Número 10. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta poderosa profecía de Ezequiel nos revela la asombrosa obra de transformación que Dios promete realizar en nuestras vidas. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece no solo una renovación externa, sino una transformación profunda y completa de nuestro ser. Nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, reemplazando nuestro corazón endurecido con uno sensible y receptivo a su voluntad. El corazón de piedra representa nuestra naturaleza caída, insensible y rebelde hacia Dios. Es un corazón que se resiste a su amor, que no puede entender ni seguir sus caminos. Pero Dios, en su gracia, nos promete un corazón de carne, un corazón vivo y sensible a su voz. Este nuevo corazón es capaz de amar, de sentir compasión y de responder a la dirección del Espíritu Santo. Es un corazón transformado que anhela vivir en obediencia a Dios, que busca agradarle en todo momento. La promesa de un espíritu nuevo dentro de nosotros es igualmente poderosa. Dios no solo cambia nuestro corazón, sino que también nos da su espíritu. Este es el Espíritu Santo, quien habita en nosotros, guiándonos y capacitándonos para vivir conforme a los estatutos de Dios. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro guía y la fuente de poder que nos capacita para vivir una vida que honra a Dios. Con su Espíritu dentro de nosotros, somos transformados de adentro hacia afuera, capacitados para andar en los caminos de Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta obra del nuevo nacimiento es un milagro de gracia. No podemos cambiar nuestros corazones por nosotros mismos. Necesitamos la intervención divina. Es Dios quien quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne.
Es Dios quien pone su espíritu dentro de nosotros y nos capacita para vivir en obediencia. Esta transformación es completa y radical, afectando cada aspecto de nuestra vida. Nos da una nueva identidad, una nueva perspectiva y un nuevo propósito. Vivir con un corazón nuevo y un espíritu nuevo significa que nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras acciones son influenciadas por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Este cambio no es una carga, sino una liberación. Es vivir en la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros, una vida llena de paz, gozo y propósito. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para cumplir los preceptos de Dios. No se trata solo de seguir reglas, sino de vivir en una relación de amor y obediencia con nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo nos recuerda las enseñanzas de Jesús, nos da sabiduría y discernimiento, y nos fortalece para resistir las tentaciones. Con su ayuda, podemos vivir de una manera que glorifique a Dios y que muestre su amor y su verdad al mundo. Esta promesa de un corazón nuevo y un espíritu nuevo es una invitación a una vida transformada. Es una llamada a dejar atrás la vieja vida y a abrazar la nueva vida en Cristo. Es una promesa de renovación y esperanza, de que Dios está obrando en nosotros para cumplir su propósito. Al recibir esta promesa con fe, permitimos que Dios haga su obra en nosotros, transformándonos y capacitándonos para vivir en su voluntad. Número 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro nos lleva a una comprensión más profunda del nuevo nacimiento. Este renacimiento no es producto de una simiente corruptible, algo temporal y perecedero, sino de una simiente incorruptible, eterna y pura, la palabra de Dios. Es la palabra viva y eterna la que nos da vida nueva y duradera. Este nuevo nacimiento transforma completamente nuestra existencia, dándonos una esperanza que no puede ser destruida. La palabra de Dios es poderosa y viva. Es a través de ella que somos renacidos, que experimentamos una transformación espiritual profunda y completa. Esta palabra no es simplemente un texto antiguo, sino una realidad viviente que obra en nosotros, renovándonos y dándonos nueva vida. Al recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, permitimos que su poder transformador nos moldee y nos haga nuevas criaturas en Cristo. Esta palabra nos revela la verdad de Dios, nos muestra su amor y nos guía en el camino de la vida eterna. El nuevo nacimiento nos introduce a una vida de santidad y propósito. La simiente incorruptible de la palabra de Dios nos purifica y nos santifica, separándonos para vivir en comunión con nuestro Creador. Nos capacita para vencer el pecado y para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esta vida nueva es un reflejo de la naturaleza de Dios en nosotros, mostrando su amor, su verdad y su justicia al mundo. La vida eterna que recibimos a través de la palabra de Dios no es solo una promesa futura, sino una realidad presente que nos transforma aquí y ahora. Esta vida nueva y duradera nos da una identidad y una esperanza que no pueden ser sacudidas por las circunstancias del mundo. Somos hijos de Dios, renacidos de una simiente incorruptible, y nuestra herencia es segura y eterna. Esta verdad nos da una confianza y una paz que trascienden cualquier desafío o dificultad que podamos enfrentar. Vivimos con la certeza de que la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, nos sostiene y nos guía en cada paso de nuestro camino. Además, este nuevo nacimiento nos llama a una misión. Hemos sido renacidos para ser luz en medio de la oscuridad, para compartir la verdad de la palabra de Dios con aquellos que aún no la conocen. Nuestra vida transformada es un testimonio del poder de Dios y una invitación a otros para que también experimenten esta transformación.
La palabra de Dios que nos ha dado vida nueva es la misma que puede transformar las vidas de aquellos que nos rodean. Somos llamados a ser embajadores de Cristo, llevando el mensaje de salvación y esperanza al mundo. La eternidad de la palabra de Dios nos da una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestra vida en este mundo es temporal, pero que nuestra esperanza en Cristo es eterna. Vivimos con la mirada puesta en las cosas de arriba, en las promesas de Dios que son seguras y firmes. Esta perspectiva nos da fuerza para perseverar, para vivir con propósito y para confiar en la fidelidad de Dios en cada situación. Cada día, al meditar en la palabra de Dios, permitimos que su poder renovador obre en nosotros. Nos aferramos a sus promesas, confiamos en su verdad y dejamos que nos guíe en nuestro caminar diario. Esta vida nueva que hemos recibido no es algo que podamos mantener por nosotros mismos, sino que depende de nuestra continua dependencia de la palabra viva de Dios. Número 12. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este poderoso versículo de Pablo nos revela la profunda conexión entre el bautismo y la resurrección de Cristo y cómo esta unión transforma nuestra vida de manera radical y eterna. El bautismo no es solo un rito simbólico, sino una declaración profunda de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo, es como si fuéramos sepultados con Cristo. Es una declaración de que hemos muerto al pecado y a nuestra vieja naturaleza. Este acto simboliza el fin de nuestra vida anterior, una vida dominada por el pecado y la separación de Dios. Pero el bautismo no se queda en la muerte. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también resucitamos a una vida nueva. Este renacimiento es un milagro de la gracia de Dios, una transformación completa que nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Ya no somos esclavos del pecado, somos nuevas criaturas en Cristo, capacitadas para vivir en la libertad y la plenitud que Él nos ofrece. Esta vida nueva es una vida de comunión constante con Dios. Es una vida en la que el Espíritu Santo habita en nosotros, guiándonos, fortaleciendo y transformándonos día a día. Vivir en esta nueva vida significa caminar en la luz de Cristo, permitiendo que su amor y su verdad nos guíen en cada paso del camino. Es una vida que busca reflejar la gloria de Dios en todas nuestras acciones, pensamientos y relaciones. La resurrección de Cristo es el poder que opera en nosotros para vivir esta vida nueva. Así como Él venció la muerte, nosotros también vencemos el poder del pecado en nuestra vida diaria. Esta victoria no es por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios obrando en nosotros. Nos da la capacidad de enfrentar las tentaciones y superar las pruebas con una confianza inquebrantable en el amor y la fidelidad de Dios. Vivir en la nueva vida que Cristo nos ofrece también implica un compromiso de seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo con su ejemplo. Es un llamado a amar a los demás como Él nos ha amado, a servir con humildad y compasión y a ser luz en medio de la oscuridad. Nuestra vida renovada debe ser un testimonio del poder transformador de Dios, una invitación a otros para que también experimenten su amor y su gracia. Cada día es una oportunidad para vivir en esta nueva vida. No importa las circunstancias que enfrentemos, podemos caminar con la seguridad de que Cristo ha resucitado y su poder opera en nosotros. Podemos enfrentar los desafíos con esperanza, sabiendo que nuestra vida está en las manos de un Dios que nos ama y nos sostiene. El bautismo nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Nos recuerda que hemos sido sepultados con Él en la muerte, pero también que hemos resucitado con Él a una vida nueva. Esta verdad nos da una perspectiva eterna, nos llena de esperanza y nos motiva a vivir con propósito y determinación.
Somos llamados a vivir de una manera que refleje la gloria de Dios, a ser embajadores de su amor y su verdad en el mundo. Número 13. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este versículo de Gálatas nos invita a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa en nuestra vida espiritual. En un mundo donde los rituales externos y las apariencias pueden tomar un lugar predominante, Pablo nos recuerda que lo esencial en Cristo no son los rituales, sino ser una nueva creación. Esta es una verdad fundamental del nuevo nacimiento, una transformación profunda que va más allá de cualquier acto externo. En Cristo, la circuncisión o la incircuncisión, que eran temas de gran debate y división en la iglesia primitiva, pierden su relevancia. Lo que realmente cuenta es la nueva creación, el cambio radical que Dios obra en nuestro interior. Este nuevo nacimiento no es una simple reforma de nuestras viejas maneras, sino una recreación completa de nuestro ser. Cuando aceptamos a Cristo, somos transformados desde adentro, recibiendo una nueva naturaleza que busca vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta nueva creación es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu quien nos regenera, quien quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Es Él quien nos guía, nos consuela y nos capacita para vivir en santidad y justicia. Esta transformación nos lleva a una vida de comunión íntima con Dios, donde nuestras acciones y decisiones reflejan su amor y su verdad. Ser una nueva creación en Cristo significa que nuestras viejas identidades, nuestros antiguos modos de vida, quedan atrás. Somos liberados de las cadenas del pecado y de las expectativas del mundo. Nuestra identidad ahora se encuentra en Cristo y esto cambia todo. Nos da una nueva perspectiva, un nuevo propósito y una nueva esperanza. Vivimos ya no para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. La vida de una nueva creación es una vida de libertad. Libertad de las leyes y rituales que no pueden salvarnos. Libertad de las opiniones y juicios de los demás. Y libertad del poder del pecado. Esta libertad no es una excusa para vivir de manera desordenada, sino una invitación a vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Es una libertad que nos capacita para amar, para servir y para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nuestra transformación en una nueva creación también nos llama a vivir de manera auténtica y genuina. No estamos llamados a cumplir con rituales vacíos o a presentarnos de una manera que no refleje nuestro verdadero ser. Dios nos llama a vivir de manera transparente, permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Nuestra vida transformada es un testimonio poderoso del poder de Dios para cambiar corazones y vidas. En cada momento de nuestra vida podemos recordar que en Cristo somos una nueva creación. Esta verdad nos da fuerza y esperanza, especialmente en tiempos de dificultad. Sabemos que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Vivimos con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito divino y que estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo. La esencia del nuevo nacimiento es esta nueva creación en Cristo. Es una vida marcada por la transformación, la libertad y la autenticidad. Es vivir en la plenitud del amor y la gracia de Dios, sabiendo que lo que realmente importa no son los rituales externos, sino el cambio interno que Dios ha obrado en nosotros. Que cada uno de nosotros abrace esta verdad, permitiendo que nuestra vida refleje la belleza y la profundidad de ser una nueva creación en Cristo. Vivamos con gratitud y gozo, siendo testigos del poder transformador de Dios y llevando su luz a un mundo que tanto lo necesita. Número 14. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Estas palabras de Pablo nos llevan a una profunda comprensión de la transformación que ocurre en el nuevo nacimiento. Ser revestidos del nuevo hombre implica una renovación continua que nos conforma a la imagen de Dios. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino que es un viaje de crecimiento espiritual y conocimiento cada vez más profundo de nuestro Creador. El nuevo hombre que somos llamados a revestirnos no es una simple mejora de nuestra vieja naturaleza, es una recreación completa. En Cristo hemos sido hechos nuevos, y esta nueva identidad debe reflejar la imagen de Dios. Esta transformación es una obra del Espíritu Santo, quien nos renueva día a día, moldeándonos y conformándonos a la imagen de Cristo. Nos llama a dejar atrás nuestras viejas maneras, nuestros hábitos pecaminosos y nuestras actitudes mundanas, y a vivir en la novedad de vida que Dios nos ha dado. Este proceso de renovación es continuo y progresivo. No es algo que sucede de una vez por todas, sino que es una obra constante del Espíritu en nuestras vidas. Cada día somos llamados a rendirnos a Dios, a permitir que su Espíritu nos guíe y nos transforme. A medida que profundizamos en nuestro conocimiento de Dios, a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunión con otros creyentes, somos renovados y transformados más y más a su imagen. Ser revestidos del nuevo hombre también implica vivir con una nueva perspectiva. Ya no vemos el mundo y nuestra vida desde una perspectiva meramente humana, sino desde la perspectiva divina. Nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito más grande, que estamos llamados a vivir para la gloria de Dios y a ser testigos de su amor y gracia. Esta nueva perspectiva nos da un sentido de misión y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza. La renovación que Dios obra en nosotros nos lleva a una vida de santidad y justicia. Nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, buscando siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Esta vida de santidad no es un esfuerzo propio, sino una respuesta al amor y la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza para vivir en obediencia y para resistir las tentaciones del mundo. En este proceso de renovación, también somos llamados a ser ejemplos vivos del amor de Dios. Nuestra vida transformada debe reflejar la compasión, la misericordia y la verdad de Cristo. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a mostrar con nuestras acciones y palabras el poder transformador de Dios. Esta vida de testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también atrae a otros a la esperanza y la salvación que se encuentran en Cristo. El conocimiento pleno que menciona Pablo no se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento experiencial de Dios. Es una relación íntima y personal con nuestro Creador, donde conocemos su corazón y su voluntad para nuestras vidas. Este conocimiento pleno nos transforma y nos capacita para vivir en la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. Que cada uno de nosotros se vista del nuevo hombre, permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve y nos conforme a la imagen de Dios. Vivamos con una nueva perspectiva, una nueva misión y una nueva fortaleza, reflejando la gloria de nuestro Creador en todo lo que hacemos. A medida que nos rendimos a Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros, experimentaremos la plenitud de la vida en Cristo y seremos testimonios vivos del poder transformador de Dios. Vivamos en la verdad de que hemos sido hechos nuevos, renovados día a día, hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor. Número 15. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este pasaje nos revela la profundidad del amor y la misericordia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Él y sin esperanza, Dios intervino de una manera poderosa y transformadora. Nos dio vida juntamente con Cristo.
Esta es una verdad fundamental que ilumina el concepto de nacer de nuevo, una renovación total que solo puede ser entendida a través de la gracia y misericordia divina. Estábamos muertos en nuestros pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Este estado de muerte espiritual significa una separación total de Dios, una vida sin propósito eterno y sin verdadera paz. Sin embargo, Dios, en su gran amor y misericordia, no nos dejó en ese estado. Su amor es tan grande y su gracia tan abundante que Él decidió intervenir en nuestra desesperada situación. No porque lo mereciéramos, sino precisamente porque no lo merecíamos, y esa es la esencia de la gracia. La intervención de Dios es radical y transformadora. Nos dio vida juntamente con Cristo. Este acto de dar vida no es simplemente una mejora o un ajuste menor en nuestra existencia. Es una resurrección espiritual. Al igual que Cristo resucitó de los muertos, nosotros también somos resucitados a una nueva vida. Esta nueva vida es una vida en comunión con Dios, una vida que está marcada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres para vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Es crucial entender que esta salvación es por gracia. No hay nada que pudiéramos haber hecho para merecerla o ganarla. Es un regalo inmerecido de Dios, una expresión de su amor incondicional hacia nosotros. La gracia es el fundamento de nuestra nueva vida en Cristo. Es la fuerza que nos sostiene, la fuente de nuestra esperanza y la razón de nuestro gozo. Vivimos cada día en la realidad de esta gracia, sabiendo que hemos sido salvados y transformados no por nuestras propias obras, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. El nuevo nacimiento en Cristo nos llama a vivir de una manera que refleje esta increíble gracia y misericordia. Somos llamados a ser testigos vivos del amor de Dios, a mostrar con nuestras vidas el poder transformador de su gracia. Cada acción, cada palabra y cada decisión debe estar impregnada de la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra vida nueva en Cristo no es solo para nuestro beneficio, es para la gloria de Dios y para atraer a otros a la verdad de su amor y su gracia. La misericordia de Dios es inmensa y su amor es inagotable. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos, nos ha restaurado cuando estábamos rotos y nos ha llamado sus hijos cuando estábamos lejos. Esta realidad debe llenar nuestros corazones de asombro y gratitud. Vivimos no solo con la esperanza de la vida eterna, sino con la realidad de la vida abundante aquí y ahora. Una vida que es un testimonio continuo de la gracia de Dios. Permitir que esta verdad transforme cada aspecto de nuestra vida es esencial. A medida que nos aferramos a la gracia de Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros, veremos una renovación continua y una transformación profunda. Seremos reflejos vivos del amor y la misericordia de Dios en un mundo que desesperadamente necesita su luz. Vivamos cada día en la plenitud de esta verdad, agradecidos por la nueva vida que tenemos en Cristo y comprometidos a compartir esta maravillosa noticia con todos los que nos rodean. Si has llegado hasta aquí, demuestras un gran interés en tu crecimiento espiritual. Si este video ha sido de bendición para ti y ha contribuido a tu crecimiento, comenta "Mi fe crece más". Gracias por ver el video y te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con otros. Que Dios te bendiga.